Muchas gracias. Gracias a todas y todas ustedes por conectarse, por estar aquí en este Congreso Nacional de Actualización de la Reforma Fiscal 2022. Es un evento muy importante para la Concanaco, para todos ustedes que están participando en este evento. Nos da muchísimo gusto porque es una forma que la Concanaco puede brindar un servicio de actualización para todas y todos ustedes. Tenemos panelistas importantísimos que están colaborando con nosotros y que les quiero agradecer muchísimo su participación. También agradezco muchísimo la participación de todos los cínicos del contribuyente que pertenecen a las cámaras y que pertenecen a la Concanaco. Agradezco la participación de vicepresidentes, de presidentes de cámaras y también de consejeros de la Concanaco y de todos los empresarios que nos acompañan. Quiero agradecer especialmente al vicepresidente de Asuntos Fiscales, a mi amigo el doctor Octavio de la Torre, por hacer posible este gran evento, un evento de relevancia, sin lugar a dudas, para la Concanaco Servitur. Y pues en este momento me toca dar la bienvenida a un gran amigo mío, al procurador fiscal Carlos Romero. Carlos siempre ha participado con nosotros y de la mano en la Concanaco Servitur. Carlos, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por estar aquí, te doy la bienvenida, gracias por tu tiempo y seguramente esta participación que tú tendrás será relevante para el conocimiento y para todo el aprendizaje que podamos tener todos nosotros. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Los dejo con el procurador. Muchas gracias. Adelante, doctor Octavio. Pues, ¿qué he de decirles? Que yo tengo recuerdos muy afectuosos del Procurador Fiscal de la Federación, sobre todo porque fue la primera persona con la que inicié esta aventura en la materia fiscal. Ya me enfoqué en la materia de comercio exterior y aduanas. La materia fiscal requiere mucho más estudio y especialización. Y pues darle la bienvenida a este Congreso Nacional Anual de Actualización y Reforma Fiscal 2022. Es la segunda edición que llevamos a cabo. Hacemos siempre uno en diciembre y otro en enero. El de diciembre tiene que ver con lo que debemos de implementar antes de que entre en vigor. Y en enero hacemos uno ya realizada la implementación. Y de nueva cuenta, pues agradecerle a todos los síndicos del contribuyente, particularmente a la maestra Cristal Galván, quien se integra con nosotros como Coordinadora Nacional de Síndicos de Tamaulipas, una digna representante del norte, pero veo aquí que están nuestros amigos del sur, del centro, de occidente, de todo el país nos encontramos. Y por supuesto, al staff de Concanaco Servitur, a todos los que hacen posible, a Jessica, a Isaí, a Erika, a todos los que están atrás. Y pues darles a ustedes la palabra, Cristal, para que sigan con los trabajos de este excelente congreso y estaremos pendientes de las preguntas que seguramente serán muy interesantes para el procurador fiscal. Claro que sí. Continuamos con la semblanza para poder... Gracias. El doctor Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario de México, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y cuenta con estudios de doctorado en Derecho Fiscal por la misma Casa de Estudios. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como abogado postulante en litigio fiscal y administrativo desde 1995. En 1999 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de amparos contra las leyes en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Realizó la práctica en el sector privado desde el año 2002 hasta noviembre del 2018. Actualmente es el Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Ahorita en unos
Segundo, se va a integrar aquí a las ponencias. Si quieres, aprovechamos un poco de nueva cuenta, Cristal, para hacer referencia al taller práctico que vamos a tener de REPSE, que va a Claro ser que sí. la próxima semana. Les acabamos de compartir la liga para que se registren. Como se dieron cuenta, el cupo sí fue limitado. El día de hoy se superaron los 1000 registros, por lo que hubo personas que no pudieron entrar al Zoom y hacer preguntas directas. Se está transmitiendo por redes sociales oficiales de Concanaco Servitur, por YouTube y por Facebook. Y bueno, el ejercicio que se va a hacer con este taller me parece muy, muy interesante. Y me gustaría, pues, aprovechando, Cristal, que si nos platicas un poco del proyecto que traes, que se trata de implementar con el SAT, en cuanto a llevar a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, un poco la ética y la cultura del cumplimiento en materia fiscal. ¿Recuerdas que había un proyecto que estaba en proceso que tenía que ver con el tema de empezar desde que muy chicos los jóvenes entendieran lo oportuno que es aportar y contribuir al gasto público como obligación constitucional, pero desde una perspectiva de que efectivamente cambiar esa cultura de cumplimiento, ¿no? Pero bueno, vemos que ya se incorporó el señor procurador fiscal. Adelante. Pues, Carlos, el foro es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. Un gusto estar aquí en Concanaco y sobre todo la invitación que nos hace esta confederación para nosotros es muy valiosa y que nos permitan comentar con ustedes todos estos temas y sobre todo el cumplimiento fiscal para el 2022. Es un gusto para mí estar el día de hoy con los miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, y sobre todo en este segundo Congreso Anual de Actualización de la Reforma Fiscal 2022. Concanaco Servitur México es la institución líder, creo yo, comprometida con el entorno económico, empresarial y financiero de México, que participa en beneficio de las empresas y cámaras pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo de nuestro país, generando riqueza con responsabilidad social, así como colaborando activamente con el gobierno para lograr el crecimiento económico con un compromiso económico, empresarial y financiero. Desde su fundación en 1917, la Concanaco representa, promueve y defiende a nivel nacional e internacional las actividades de comercio, los servicios y el turismo en México. Y es así que Concanaco ha impulsado y promovido eventos como el que hoy nos convoca, el cual constituye una experiencia extraordinaria para poder compartir e intercambiar los distintos puntos de vista en torno a la reforma fiscal de 2022. Es por lo anterior que reitero a ustedes el honor en participar en este evento que sin lugar a dudas será el nuevo punto de partida para la implementación de una nueva cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales para el año 2022. Muchas gracias a todos. Pues bien, vamos a hablar sobre la reforma fiscal 2022 y el cumplimiento fiscal para el año 2022. Uno de los ejes del gobierno de México es el combate y lucha frontal contra la corrupción a través del fortalecimiento y el establecimiento sobre todo de una política de ahorro y austeridad, así como la promoción de un nuevo paradigma recaudatorio que priorice la consideración de la obligación de contribuir como un deber solidario ciudadano. Cambiar la cultura fiscal para buscar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y por eso tenemos que ubicar este tema de la reforma y el cumplimiento fiscal para 2022, y para eso quisiera yo analizar brevemente el problema de la recaudación en México. Al inicio de la administración del presidente López Obrador, el sistema tributario mexicano presentaba una serie de problemas tales como la mala administración de los recursos, la falta de planeación tributaria, el bajo nivel de captación y en particular la corrupción. México a lo largo de su historia tenía un promedio de recaudación fiscal baja.
Esto es a pesar de que el país ha transitado por diversas reformas fiscales y todo tipo de cambios en las leyes tributarias. Y quisiera poner como ejemplo, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, las reformas fiscales que han derivado de crisis financieras y tributarias y los ejemplos que hemos tenido actualmente. En 1994 tuvimos una crisis financiera muy fuerte. Se experimentó una crisis en la caída de los ingresos tributarios en más de 350,000 millones de pesos. El gobierno del presidente Zedillo aumentó la tasa del IVA del 10 al 15% y se activó el denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con el que se compraron las deudas a los bancos con el objeto de contar con una reserva y se pidieron empréstitos por arriba de 50,000 millones de dólares. El segundo ejemplo es el de 2009. La recaudación experimentó una pérdida de 350,000 millones de pesos, lo que obligó al gobierno del presidente Calderón a crear el impuesto empresarial, la tasa única y el impuesto de depósitos en efectivo, y subir el IVA del 15 al 16%. Y en este periodo, la deuda de México aumentó 10 puntos del PIB. A pesar de los problemas fiscales y recaudatorios antes señalados, el erario federal en México experimentó serias afectaciones con motivo de las estrategias criminales de defraudación fiscal planeadas y ejecutadas por grupos de profesionales organizados, expertos en el encubrimiento financiero y en la simulación. O sea, vimos los casos fiscales y financieros que nos presentamos, cómo se enfrentaron esos problemas, y estamos en el 2020-21 y lo que viene para 22. Nos enfrentamos a un tema donde estos grupos no solo se dedicaban, estos grupos criminales se dedicaban a defraudar a través de sus propias actividades profesionales y de negocios, sino que además servían de intermediarios para que terceros disfrutaran de las mismas estrategias. Estas prácticas delictivas se fueron convirtiendo en una preocupación, entonces que era un deporte nacional defraudar al fisco. Y fue una decisión que el presidente de la República tomó dentro de una política fiscal y política criminal fiscal para atacar estos males que el país tenía. En 2020, ¿qué teníamos? Bueno, se generó una severa crisis económica por la crisis del coronavirus, además de que veníamos en el ciclo bajo de la economía. Hubo una actividad económica nula en varios países, entre ellos México. Se sufrió una crisis económica y financiera a nivel mundial. El precio del petróleo llegó a estar en 0 pesos. El dólar llegó a estar en 25 pesos por un dólar. Sin embargo, y gracias a la lucha y embate contra la corrupción, a la búsqueda del cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante un nuevo paradigma recaudatorio, así como la puesta en marcha de una política de ahorro y austeridad ordenada por el señor presidente de la República, contrario a lo que se esperaba, la recaudación en México no experimentó una pérdida significativa, por lo que fue necesario la creación o establecimiento de nuevos impuestos. En la Procuraduría Fiscal de la Federación, estamos convencidos que en la actuación de la administración tributaria encuentra su fundamento en el principio de la legalidad de la imposición. Sin embargo, no dejo de destacar la importancia de la educación y la prevención en materia fiscal, que sin duda alguna constituye la principal estrategia que debemos seguir para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad. Es por lo anterior que las propuestas previstas en la miscelánea fiscal en gran medida se encuentran orientadas a fortalecer la prevención y a crear una nueva cultura tributaria. En ese sentido, una vez precisados los antecedentes, precisando lo que se hizo en crisis anteriores, precisando lo que nos encontramos al inicio del sexenio, cómo pasó en el año 2020, un año de nula actividad económica y de pandemia, cuáles son los puntos claves para poder
revisar la reforma fiscal 2022. En la ley del impuesto sobre la renta se prevé el nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales, mismo que establece un nuevo régimen para las personas morales residentes en México, constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior o por las personas no excedan de las cantidades de 35 millones de pesos y que estiman que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. Los beneficios de este régimen son: los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, es decir, que realmente pagarán el impuesto cuando cobren los ingresos. Este es un tema importante porque deja de ser el momento de causación del impuesto, es en el momento o se maneja con el flujo de efectivo. En el momento que cobras es cuando se causa. En el momento que tú percibas el ingreso o que recibas el efectivo, es el momento en que se paga el impuesto. Dejan de utilizar el coeficiente de utilidad. Por un lado, lo que significa simplificación administrativa, y por otro lado, el coeficiente de utilidad, ¿qué era? Tomaba la autoridad el coeficiente que tuviste, la utilidad que tuviste el año inmediato anterior. Y decía, bueno, presumimos que en este año vas a tener cuando menos la misma utilidad. Entonces, en lugar de que me pagues todo al final del año, veme calculando la utilidad como la vas teniendo mes con mes, y sobre eso, independientemente de cuáles sean tus ingresos, me vas a pagar. Si sales con mayor utilidad, me pagas la diferencia en el año. Si sales con menor utilidad, te devolvemos o tienes un saldo a favor en impuesto sobre la renta. Entonces, eso lo que hace es, regresate un poquito, verificar una disminución en las deducciones y la verdadera capacidad contributiva de los ingresos efectivamente obtenidos. O sea, vas a pagar de acuerdo a los ingresos que realmente tengas. Un esquema también interesante que tiene esto es un esquema de deducción de inversiones acelerada. Esto es que los contribuyentes al final de cuentas podrán deducir sus activos con porcentajes mayores a los autorizados en el régimen general de las personas morales, con lo cual se acortan los periodos de amortización de los activos y un estimado podrá ser en la mitad del tiempo propiamente. Y lo anterior hace que siempre que el monto total de las inversiones no hubiera excedido de 3 millones de pesos. Se incentiva también a las micro y pequeñas, medianas empresas, ya que el rango de ingresos señalado para que tributen en el régimen simplificado de confianza para personas morales abarca a todas aquellas que obtengan ingresos menores a 35 millones de pesos. Este régimen de confianza es muy benéfico para personas físicas y para personas morales. Y aquí, por ejemplo, en el régimen simplificado de confianza de personas físicas, se prevé que los contribuyentes calcularán y pagarán el impuesto de forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde al pago. Este régimen será aplicable a personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales, u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Entonces, aquí es muy importante. Personas físicas que lleven a cabo actividades empresariales, profesionales, o el uso o goce temporal de bienes, y que hubieran tenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior iguales o menores a 3.500.000 pesos. En este nuevo régimen se prevén tasas del 1% al 2.5%, atendiendo a los ingresos que obtengan las personas físicas que estén amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados sin IVA. Esto es, si tú calculabas tus ingresos conforme al régimen general, podrías entrar a tarifas de hasta el 35%, teniendo las deducciones que correspondieran. Aquí no, aquí todos tus ingresos, de acuerdo a la tabla que establece aquí, puedes tener entre el 1 y el 2.5.
Entonces, pues realmente es muy benéfico. Y esto va a hacer que más gente se incorpore al régimen de confianza y puedan tributar de una mejor manera. Por otro lado, un esquema también para todos los contribuyentes y aquí en Concanaco que pedían la compensación universal, aquí se da una figura que puede ser muy benéfica, que es la autocorrección mediante aplicación de saldos a favor. Se reformó el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación para establecer una opción para aquellos contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, corrijan su situación fiscal mediante la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto contra las contribuciones omitidas y sus accesorios que determine la autoridad fiscal, ello aun y cuando se trate de contribuciones distintas. Es decir, si yo estoy en una auditoría y me quiero autocorregir, pero tengo saldos a favor míos reflejados en la contabilidad por contribuciones diversas incluso, las podría yo compensar dentro de la auditoría. Entonces, se permitiría la compensación universal en la auditoría previa autorización o que la autorización que dé la autoridad dentro de la propia visita. El contribuyente deberá presentar una solicitud ante la autoridad fiscal y se establecerá una cláusula habilitante para que el SAT regule el procedimiento y requisitos correspondientes mediante disposiciones de carácter general y los actos que emita la autoridad fiscal no podrán ser impugnados. Se deroga el régimen de incorporación fiscal, toda vez que se espera que los contribuyentes con actividades empresariales que formaban parte de este régimen se pasen al régimen simplificado de confianza. Se permite también que los contribuyentes al 31 de agosto de 2021 tributen en términos del régimen de incorporación fiscal y puedan optar por continuar tributando en ese régimen. Por otro lado, se prohíbe la fusión y escisión de sociedades sin razón de negocios, lo que permitirá eliminar las prácticas abusivas que tenían la finalidad de transmitir pérdidas fiscales. Por lo tanto, la transmisión del patrimonio debe implicar la transmisión de un capital social mínimo. ¿Qué se busca con esto? Que se acaben las transmisiones fiscales que tuvieran que ver con fusión o escisión. Entonces, si no hay una verdadera razón de negocios y no hay una transmisión de patrimonio, no puedes llevar a cabo la fusión o escisión. Por otro lado, en términos del 17D del Código Fiscal de la Federación, se establece también la negativa de las autoridades fiscales, la negativa y cancelación de firma electrónica avanzada y certificados, lo que coadyuvará a combatir la emisión y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Se establece un programa de cumplimiento voluntario que permite introducir mejores prácticas internacionales en materia de cumplimiento voluntario y cooperativo, y también se propone facultar al SAT para implementar programas de certidumbre tributaria y prevención de controversias. Al igual que lo previsto en los regímenes fiscales preferentes, será facultad de las autoridades fiscales el poder determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación y siempre que se trate de operaciones con partes relacionadas. Aquí es muy importante, es una facultad que se le da a la autoridad fiscal el poder determinar que se simulan actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, siempre y cuando existan partes relacionadas y se trate de facultades de comprobación. Ahora bien, respecto al el tema de la reforma que se hizo a los delitos establecidos en el Código Fiscal, me permito comentar que el 8 de septiembre de 2021 se adicionaron 2 supuestos en materia de defraudación fiscal calificada al artículo 108, y va precisamente con el régimen fiscal de confianza. Y esas calificativas que establece el artículo 108 son en relación a
a la simulación de prestación de servicios profesionales independientes conforme al nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas cuando realmente se trate de su trabajador o trabajadores. Es decir, si tú tienes un trabajador, vas a tributar, o tu trabajador va a tributar al 30-35%, tú le tienes que retener y enterar. Pero puede incentivar a decir, oye, ¿para qué hacemos eso? Mejor te doy de alta en el régimen de simplificado de confianza y puedes tributar entre hasta lo máximo el 2.5%. Entonces, te vienes para el régimen de confianza y hasta te doy una lanita adicional o lo que fuera. Y lo que busca el régimen de confianza, precisamente, esta calificativa, es precisamente, adelante, a la calificativa, ¿dónde está? Es el simular una prestación de servicios. O sea, lo que busca esto es de que no quieras irte a la simulación de servicios profesionales cuando eres un trabajador. Entonces, si se simulan esa prestación de servicios profesionales cuando realmente son trabajadores, tendrás una calificativa, y con lo cual se podrá tener cárcel hasta de 13 años y medio de prisión. Esto afecta al erario federal por diversos motivos, entre ellos que se deja de pagar el impuesto del trabajador derivado de aplicar una tasa menor, que es la que te otorga el régimen de confianza. Y esto también lesiona a las instituciones de seguridad social, ya que dejan de percibir cuotas o aportaciones de los trabajadores. Es decir, si los pasas a los honorarios, ya no pagan cuotas de seguridad social. A quien lo haga, vamos a tener delitos que perseguir e incluso tendrían cárcel hasta 13 años y medio. Y esto se complementa con la reciente reforma en materia de subcontratación o tercerización laboral, con lo cual se combate los servicios conocidos como outsourcing y consecuentemente los trabajadores que han estado migrando esquemas de organización comercial, es decir, están contratados por las empresas para las que real y materialmente laboran. En consecuencia, se adiciona el referido supuesto efecto de combatir dichas prácticas nocivas. Por otra parte, se establece como defraudación fiscal calificada a la conducta de deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal o de cualquier forma para obtener un beneficio tributario respecto de aquellas erogaciones que realizan en violación a la legislación anticorrupción. Entre ellos están las erogaciones consistentes en dar por sí o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos o terceros, sean nacionales o extranjeros, y que evidentemente violen las disposiciones legales. Esto es la deducción de sobornos. A quien deduzca sobornos va a tener una calificativa adicional. Esto forma parte de convenciones, o esta reforma tiene que ver con convenciones de la que México es parte, y a las convenciones y acuerdos internacionales que tienen por objeto implementar acciones para erradicar las prácticas corruptas. De esta manera tenemos la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, lo que se conoce como la Convención Anticohecho, adoptada en el seno de la OCDE, así como del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada bajo el auspicio de la OEA. Dichos organismos internacionales han formulado diversas recomendaciones para fortalecer la legislación doméstica a fin de que sea congruente con los objetivos de las citadas convenciones y con ello lograr erradicar la corrupción, particularmente las acciones de cohecho, tanto a nivel nacional como internacional. Esto es, esta reforma, que es el tener como defraudación fiscal calificada la deducción de sobornos, va en torno a estas recomendaciones que hicieron estos organismos internacionales y de los cuales México es parte. Esto tiene por objeto fortalecer la aplicación de medidas que erradiquen la corrupción y constituyan claros inhibidores para que los contribuyentes intenten obtener beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación anticorrupción. La actualización del marco jurídico del secreto fiscal
tiene como propósito incluir como parte de las excepciones a la reserva de datos, conocida como lista de contribuyentes incumplidos, en diversos supuestos referidos a los casos que quedarán sin efecto los certificados que emite el SAT. Esto es el artículo 7H. Es decir, a todas aquellas personas que les sean cancelados los certificados que emite el SAT, pueden estar incluidas en la reserva, el listado que emite el SAT como contribuyentes incumplidos. En relación a la actualización del procedimiento contra EFOS y EDOS, se incluye un nuevo supuesto de presunción de operaciones inexistentes cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que sustentan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual este último haya dejado sin efectos o le haya restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital sin que haya subsanado las irregularidades detectadas, o bien emitiendo comprobantes que sustenten operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de dicha persona. Esto es, si a alguien le cancelan los sellos y otra empresa dice, no te preocupes, yo te ayudo a facturar por mi empresa, si el SAT detecta que esta segunda empresa es la que está facturando, puede darse el supuesto de presunción de operaciones inexistentes. También en el caso que hemos analizado es el combatir el incumplimiento de los delitos fiscales, que es precisamente cuando, derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público certificado por el SAT haya tenido conocimiento de que se llevó a cabo una conducta que la ley señala como delito sin haberlo informado conjuntamente con su dictamen. Es decir, si tú tienes conocimiento de que hay una omisión de contribuyentes como contador público certificado y no lo das a conocer en el dictamen, puedes caer en el delito que estoy mencionando. Por otro lado, hubo varios cambios sobre una estrategia global que se estableció respecto al robo de combustibles. Entonces hubo una modificación al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, donde se formulará declaratoria de perjuicio cuando la misma se deba a una inexacta clasificación arancelaria. Esto es cuando hay una omisión de pago de impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a combustibles automotrices, gasolina premium, magna y diésel que se introducen a territorio nacional. También, cuando hay presunción de contrabando, cuando el artículo 103, fracción 20ª del Código Fiscal de la Federación, establezca que se presumirá contrabando cuando el contribuyente declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de mercancías, cuando se omite el pago de contribuciones, salvo cuando el agente o apoderado ordinal hubiese cumplido estrictamente con las obligaciones que les imponen las normas. Esto es que, tratándose de combustibles automotrices, no será aplicable esta salvedad, por lo que se presumirá contrabando siempre que dicha omisión derive de la inobservancia de las obligaciones del agente y de la agencia aduanal. Es decir, si hay, en el caso de tráfico de combustibles, no de tráfico, de introducción de combustibles a territorio nacional, se presumirá contrabando cuando esa omisión no haya sido observada por el agente o la agencia aduanal. Y esto no aplicará, no obstante que el agente o agencia aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas, en razón de la gravedad y la función especializada de la materia. Hubo otra reforma también en el 103, fracción 22ª del Código Fiscal, en lo que se refiere a la carta aporte. Entonces, esto ha sido comentado, está siendo analizado. También, lo mismo, cuando en el 103, fracción 23, cuando se trasladen hidrocarburos por cualquier medio sin el comprobante fiscal o digital, al que se le incorpore el complemento de carta aporte, así como los complementos del comprobante fiscal digital de estos bienes, se presumirá como contrabando. También el artículo 104
tratándose de hidrocarburos, se incluye como sanción la comisión del delito de contrabando cuando se trate de hidrocarburos y petrolíferos, y se dé la cancelación definitiva del padrón de importadores de sectores específicos establecidos en la ley aduanera. La responsabilidad de los agentes y agencias aduanales, en este caso se derogó el segundo párrafo de las fracciones 12 y 13 del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, en los que se establecía la exclusión de la responsabilidad penal del agente aduanal y de la inexactitud o falsedad de los datos y documentos. Esto es, para que ahora se sancione a los agentes y agencias aduanales que no verifiquen la información que les es proporcionada, ya que su obligación tener exhaustividad en su actividad profesional al realizar el reconocimiento previo de los despachos que les son encomendados, así como de la información que declaran en los procedimientos de bienes. O sea, sí pueden tener responsabilidad penal. Sin lugar a dudas, las disposiciones anteriormente descritas y otras más reforzarán los ejes rectores de simplificación administrativa, así como el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales para el combate frontal a la evasión y a la elusión fiscal. Y antes de dar concluida mi participación, es mi deseo puntualizar que instituciones empresariales como la Concanaco Servitur México son punta de lanza en el establecimiento y promoción de una nueva cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual tendrá por efecto inhibir y evitar la defraudación, la simulación, el contrabando y los demás ilícitos fiscales. En estos congresos, como el que hoy convocó la Concanaco Servitur México, donde los empresarios de nuestro país pueden compartir sus conocimientos, experiencias e inquietudes en aras de alcanzar el tan anhelado cambio en el país, con una vocación de transformación social y generación de valor, como la que desde su génesis ha caracterizado a la Concanaco Servitur México. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Procurador Fiscal, por estos minutos que nos ha regalado y esta ponencia tan magistral. Y bueno, aquí hay unos par de preguntas y no sé si podemos realizarlas. Y claro. Y claro que sí, bueno, hay mucha pregunta sobre todo el nuevo régimen, lo que es reciclo. Y bueno, una de las preguntas es, ¿los beneficios de IVA en RIF para el público en general se pierden cuando ya tengan que pasar a reciclo? Miren, todas estas dudas, yo les hago la aclaración, las expusimos ahorita, pero todos los temas fiscales o la interpretación de las leyes fiscales y la aplicación de las mismas corresponde al SAT. Yo les puedo dar mi opinión personal, pero al final de cuentas, estas inquietudes le correspondería al SAT resolverlas y yo no tendría autoridad para poderlas resolver. Y puntos muy específicos, pues ya tendría que aplicarlo y verlo directo con el SAT. En estos temas, pues sí, posiblemente al pasar de un régimen a otro, se podrían perder los beneficios que se tienen. No puedes tener todos los beneficios en todos los regímenes. O estás en un lado o estás en el otro, creo yo. Déjame decirlo. Oye, Carlos, procurador, hay una pregunta aquí que hacen Irving Yair Sánchez Reyes, porque también viene después, van a platicar un poco del régimen de confianza más adelante, y la pregunta está relacionada con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio. No sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, cómo no. Mira, yo quiero ser muy enfático. Yo respeto mucho la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo. La prisión preventiva es una figura que ha sido reconocida como excepcional por incluso la Convención Americana de Derechos Humanos, pero cada país tiene la facultad de dictar su política criminal de acuerdo a las necesidades que tenga y de acuerdo a la situación que se presente en cada país. No puedes
hablar de la misma situación fiscal y aplicar la misma medicina cuando estás en Suecia, donde la recaudación es muy elevada, así estás en México. Puedes estar en Honduras o en un país donde la circunstancia es diversa, donde aquí nos enfrentamos con una defraudación fiscal de factureras de arriba de 500,000 millones de pesos hasta el 2018 por año, donde tenías bandas criminales exprimiendo a las arcas públicas y donde había que poner un alto. Y si no ponías unas medidas como las que se establecieron en la reforma penal fiscal, como es la prisión preventiva para defraudación fiscal, pues no ibas a poder defender esto que hizo, estas medidas, que se persiguieran estos delitos, que se inhibiera el cumplimiento o que se inhibiera la comisión de estos delitos y la gente pagara sus contribuciones adecuadamente. Yo por eso difiero del criterio de la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva sí se permite, y hay casos específicos, y hay casos excepcionales. Y la otra cosa que yo también difiero es que con la prisión preventiva se castiga la pobreza. Aquí la prisión preventiva para efectos fiscales se estableció por arriba de 8 millones de pesos. Entonces, un contribuyente que está evadiendo 8 millones de pesos es que hizo deducible una factura de 24 millones de pesos. Entonces, un contribuyente que hizo deducible una factura de 24 millones de pesos no es una persona en extrema pobreza, o no es un pequeño contribuyente. Entonces, sí quiero ser muy enfático en el criterio, respeto la posición de la Suprema Corte, pero no estoy de acuerdo. Muchas gracias, procurador, por la aclaración. Y no sé, Cristal, si quieres comentar que todas las grabaciones y los materiales se van a compartir a los correos que se registraron. Las grabaciones siempre terminamos haciendo un corte y ahora sí que las separamos y las ponemos por rubro para que las puedan consultar cada año. Oye, nada más quisiera, Octavio, Sí, por favor. responder a una última pregunta que vi aquí de Daniel Cabrera, donde dice que el derecho penal no debe ser utilizado para recaudar, va en contra del principio de la última ratio. Mira, precisamente por eso era tan importante esta reforma, porque tenía un equilibrio entre la parte penal y la parte recaudatoria. No puedes tener a toda la gente en la cárcel, pero no puedes dejar de tener delitos fiscales. Y ese equilibrio era precisamente que para los que son contribuyentes y que caen en un ilícito fiscal, pudieras darles medios alternativos de solución de controversias, pagaran sus adeudos y adelante, se acabó la acción penal. Y a los que no lo hagan o decidan continuar con sus delitos o cometiendo los delitos, pues sí tengas la prisión privativa de la libertad. Pero exista la reparación del daño, puedan existir los acuerdos reparatorios y puedas tener todas las alternativas que te permitan, por un lado, extinguir la acción penal, pero por el otro lado, recaudar. Es un equilibrio entre la parte persecutoria y la parte recaudatoria. Entonces, nada más quería aclarar ese tema. Muchas gracias, procurador. Y bueno, nada más como spot publicitario, todas las, como mencionó el vicepresidente, van a estar, en las páginas oficiales de la Concanaco Servitur y la de Síndicos del Contribuyente, y ahí les estamos pasando los links a través de cada reunión. Y bueno, a continuación le entregamos un reconocimiento. Cristal, no sé si permitas que nuestro presidente, bueno, No, claro que sí, adelante. agradecimientos del reconocimiento al procurador. Claro, adelante, presidente. Sí, muchísimas gracias, mi querido procurador, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu participación en este gran evento organizado por la Concanaco Servitur. Más de 1,000 participantes en este Zoom, y no tenemos más participantes porque no nos caben, pero también tenemos en redes sociales participando, se está transmitiendo en todas las redes sociales de la Concanaco Servitur. Agradezco mucho de verdad todo ese apoyo que le has dado a la Concanaco Servitur, estimado procurador, y sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y lo que necesites de la Concanaco. Muchísimas gracias a todas y a todos otra vez por estar aquí, y si quieren pasar al reconocimiento, por favor.
le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Carlos Romero de Aranda por participar en el Congreso Nacional Anual de Actualización de la Reforma Fiscal para este 2022 con el tema Cumplimiento Fiscal para el 2022. Firma nuestro presidente Héctor Tejada Shah y el doctor Octavio, vicepresidente de Asuntos Fiscales. Y nuestro eterno agradecimiento porque siempre ha estado en coordinación con la Concanaco Servitur y siempre nos ha brindado ese conocimiento y esa mano en cada congreso. Adelante, presidente. Pues muchas gracias de nuevo, Carlos. Gracias de verdad por siempre estar participando en todos los eventos que te hemos invitado de la Concanaco Servitur. Ojalá que así siga siendo y sabes que en la Concanaco Servitur tienes grandes aliados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Octavio. Les agradezco mucho la invitación y, como siempre, el que nos permitan comunicar nuestros puntos de vista a todos sus agremiados. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar con ustedes.